Bienvenidos, hoy veremos en este video adoptando una lengua y en este caso hablaremos sobre el búlgaro. Exploraremos en su historia, fonología, léxico y mucho más. El búlgaro nace en las tribus búlgar que habitaron los Balcanes orientales en el siglo VII después de Cristo, y siendo la misma palabra búlgaro una de las pocas palabras que se conservan de la lengua original. El desarrollo del búlgaro se presentó en 4 periodos, pero la forma literaria moderna comienza a tomar forma solo hacia la mitad del siglo XIX, presentando 3 posturas diferentes en lo que a ortografía se refiere. La primera postura es la línea conservadora que abogaba un lenguaje literario moderno basado en la recensión ruso-serbia del eslavo eclesiástico, usado en Bulgaria por la Iglesia Ortodoxa. La segunda postura es la línea progresista que demandaba una lengua literaria en base al habla de regiones más influenciadas del siglo XIX en Bulgaria. La tercera postura es la línea intermedia que trata de conciliar el uso de características dialectales de las regiones y la del eslavo eclesiástico. En el siglo XIX, la emergencia de la región noreste de Bulgaria como centro político, económico y cultural lleva a la aceptación de dialectos de la zona tomando como base de la lengua literaria el Tarnovo e incorporando características de los dialectos occidentales. Los dialectos búlgaros pueden dividirse en 2 categorías: la oriental, la que está limitada al Mar Negro, siendo la que tiene variantes más antiguas, y la occidental con variantes septentrional y meridional. Siendo el búlgaro el idioma oficial de Bulgaria, su número de hablantes varía entre 5 a 7 millones de personas. Hay comunidades de habla búlgara en zonas de la antigua Unión Soviética, Rumania, Serbia y Grecia. Es también la lengua de grupos emigrantes en Israel, Europa Occidental y Canadá. Se calcula que la cantidad de hablantes en el mundo varía entre 10 a 14 millones. Es una lengua indoeuropea de la rama meridional de las lenguas eslavas, siendo la primera lengua eslava con escritura. El desarrollo de esta puede describirse como una transición desde una lengua sintética, que sería el búlgaro antiguo, hasta convertirse en una lengua analítica, el búlgaro moderno. El orden sintáctico básico de la oración búlgara es sujeto-verbo-objeto, al igual que el español. Ahora bien, el búlgaro usa el alfabeto cirílico. Esta es una mezcla del griego y el latín, añadiéndoles caracteres necesarios para introducir aquellos sonidos que no tenían correspondencia con ellos. Los creadores de este fueron los discípulos de San Cirilo y San Metodio en el reino de Bulgaria. Los manuscritos más antiguos en cirílico comprenden textos litúrgicos del siglo XI como el libro de Saba. Ahora escuchemos bien atentos el alfabeto. E, B, V, G, D, E, J, Z, I и кратко К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, С, Ч, Ш, Щ, Малък, Ю, Я. Al observar la fonología, el sistema vocálico búlgaro nos presenta 6 vocales, de las cuales 4 no son acentuadas. Estas tienden a ser más breves y débiles que las otras, igualando casi sus sonidos. Y también se presenta una semivocal que varía según el uso. En el caso de las consonantes se presentan 33 fonemas y 3 adicionales. Además, las consonantes búlgaras pueden dividirse en 16 pareciendo sonoras o sordas. Se nos presentan consonantes duras y platalizadas. Estas últimas consideran distintos fonemas. Por ejemplo, en la diapositiva, las de color naranja claro son consonantes y las de naranja oscuro son sus fonemas. La única consonante sin equivalente sonora es la sorda velar fricativa, la cual está destacada de celeste. Esta funciona como la H en el inglés, por ejemplo en la palabra house. Para conocer un poco de su léxico, ahora observaremos unas expresiones en búlgaro, así que muy atentos. Здравей. Да. Не. Благодаря. Извинете. Exploraremos un poco de su gramática observando sus sustantivos y una tabla de pronombres. Un sustantivo debe pertenecer a uno de los 3 géneros específicos gramaticales, ya sea masculino, femenino o neutro, presentándose como singular o plural. En este caso voy a destacar una característica del masculino y una del femenino.
El primero se caracteriza por terminar en consonante, pero existen algunas excepciones. En el femenino se destaca que todas las cualidades, sin importar la terminación, son femeninas, por ejemplo la sabiduría o el amor. Por otro lado, la tabla de pronombres varía según su uso, ya sea singular o plural. Por ejemplo, la columna acusativa se utilizará cuando el sustantivo identificado con el pronombre recibe la acción del verbo. Una representación de su uso podrían ser los ejemplos que tenemos ahí, o puede ser también en primera persona, yo lo escribo, en segunda persona, ella lo escribe, y en tercera persona, nosotros te escribimos. Una diferencia bastante grande es que el búlgaro perdió el uso del infinitivo y lo reemplaza por una partícula, y el verbo se da directamente en primera persona. En cambio, el español tiene la capacidad de usar el infinitivo. Tiene 3 terminaciones posibles, que sería ar, er e ir. Puesto que en el español no existen tantos pronombres, puede suceder que nos lleve a errores si traducimos literalmente de español a búlgaro. Bueno chicos, se nos acabó el video, espero que les haya gustado y servido, nos vemos en uno próximo. Así que muchas gracias por vernos y bye.